Bueno, este es otro video más de los que grabo realmente sin saber si en algún momento lo veré, lo verán, lo subiré, no sé. Hoy fui a entrenar, ahorita voy de camino a Siloé a recoger a Isma. Isma es un muchacho que está haciendo una experiencia en Siloé, de España. Bueno, estamos 13 de julio por ahí, creo. Y es muy loco. No sé, como que he estado un toque sensible entre lo de Venezuela, lo que ha pasado en mi vida recientemente y también lo que estaba pasando en mi vida hace un año. Y todos los cambios, ¿no? Ver el paso de Dios. Hace un año estaba todavía trabajando en el cole, en el Monterrey. Bueno, doy contexto, aunque no lo sepa, yo soy Oscar. A día de hoy tengo 24 años. Es que hoy fui al gimnasio. O sea, llevo como 15 días sin ir al gimnasio porque he preferido irme al centro de acopio de Venezuela. En una iglesia evangélica con unos hermanos maravillosos. O sea, y no sé, lo que estoy pensando, lo pienso y hasta quiero llorar. Hace un año yo estaba cumpliendo un sueño. Y en una situación muy difícil al mismo tiempo. Era un momento de la vida en el cual yo sentía que Dios pues me había escuchado, que estaba haciendo todo lo que yo siempre había querido y que me estaba dando alas, ¿no? hacia lo que yo quería. Y tal vez algunas cosas sí, pero otras no. Y yo recuerdo que a mí me encantaba mi trabajo. O sea, yo puedo decir que tal vez en año y medio que fui profesor de estudios sociales, me costó genuinamente levantarme de la cama unos 4 días. Nada más. El resto yo me despertaba, sonaba la alarma, me ponía de pie de una vez y me iba al colegio. Muy feliz, muy contento, demasiado agradecido con Dios, con todo. O sea, porque yo entré a la UCR hace 6 años. Y yo siempre había dicho que para cuando yo cumpliera 23 años, yo ya iba a empezar a trabajar. Yo esperaba, yo entré a la U con 18, yo dije, ok, 3 años bachi, tal vez otros 3 años licenciatura. Unos 5 añitos tal vez. Y el Señor me dio una oportunidad muy, muy linda. Y fue que el 11 de febrero, que yo cumplía 23 años, fue mi primer día como profesor de estudios sociales y cívicos. Entonces a mí esto me di cuenta un tiempo después. No me di cuenta en el momento. Yo dije, nada más, qué bonito pasar mi cumpleaños así. O sea, yendo a hacer una sustitución, porque yo no iba permanentemente. Y resulta que
yo fui, hice una sustitución nada más de un profe que no estaba, entonces fui a ayudar al colegio. Y ese fue mi primer día como profesor de estudios sociales. Y yo recuerdo con mucho cariño, o sea, a partir de cuando me di cuenta que yo decía, ¿cómo es Dios que no se le olvidan los deseos del corazón, ¿no? Los anhelos. Porque yo siempre había dicho que yo a los 23 quería estar trabajando. Y el Señor me lo concedió a mis 23 años, el día de mi cumpleaños. Sin ningún título. Sin mi licenciatura. Con muchísimos cursos aprobados, con muchísimo de todo. Claro que sí. Pero a mí me conmovía mucho, ¿no? Porque quienes me conocen un poco saben que para mí la universidad ha sido toda una peripecia. O un periplo. Ojo las palabrillas. Y al final ninguna de las dos aplicaba. Pero porque bueno, yo entré en la pandemia tuve una crisis de depresión, ansiedad, demás. Me dio COVID 2 veces. Fue una época muy complicada. Pero lo que me complicó mucho el poder avanzar en la carrera. Tuve que repetir muchos cursos muchas veces. Y ver cómo todos mis planes de vida se iban abajo, ¿no? Yo pensé que ya todo había sido un fracaso y que no iba a poder hacer nada. Historia de las instituciones lo habré llevado unas 4 veces, Precolombina unas 3 veces, Introducción a la Historia 1 tal vez unas 4 veces, Antropología tal vez unas 5 veces. Y yo recuerdo estar súper frustrado y súper triste. Porque yo decía, o sea, yo tengo tantos años aquí encerrado en 4 paredes, irónicamente, de la UCR. ¿Cuándo voy a ver un aula? Que son otras 4 paredes. Pero ese era mi sueño. Y yo veo como Dios es misericordioso porque cuando me cambiaron de plan de estudios, a mí casi que me dijeron, o sea, como que pasivo-agresivamente me dijeron, Oscar, se tiene que cambiar de plan de estudios, porque ya la gente de mi generación ya había salido y ya empezaban a cerrar cursos y tal, y tal, y tal. Para mí eso fue muy feo, fue muy, muy fuerte, fue muy triste y me hizo un desorden en el plan de estudios. Entonces yo tenía cursos entre profesorado, licenciatura, lleno de huecos. Toda una línea de geografías que no podía llevar por horario. O también circunstancias de la vida. Resulta que eso, o sea, para mí la U ha sido un enredo. Ha sido un enredo. Ha sido un combate constante conmigo mismo, con el sistema. Pero eso, o sea, yo veo como Dios ha sido muy fiel conmigo. Porque he podido ir avanzando poco a poco, he podido empezar a disfrutar la carrera. Los primeros años yo no disfrutaba nada de la carrera. Estos últimos años la verdad es que sí, lo disfruté muchísimo. Y cuando empecé a trabajar, yo esto lo contaba en otro video, que a mí me molestaba mucho cuando yo era full estudiante. O sea, cuando yo recién entré a la U, que llegaba la gente cursos tal vez con otras carreras. O sea, llegaban a los cursos estudiantes que tal vez ellos ya tenían otra carrera, que historia o estudios sociales era su segunda carrera. Y a mí me estresaba mucho porque ellos llegaban con una actitud distinta, que tal vez uno llega muy ofuscado a veces a la U porque es como, es que ocupo pasar el curso, porque es que ocupo el título, porque es que ocupo trabajo, porque ocupo comer. O sea, entonces tal vez uno se carga mucho, ¿no? Yo soy uno que me cargo mucho de todas estas cosas.
Y resultó, ya vamos a dar un momentito, ok, no hablo, sí me puedo ir. Entonces a mí me estresaba mucho esta gente. Yo decía como, madre, ¿por qué? O sea, esta gente, ¿por qué se lee todas las lecturas? O sea, ¿qué son esas preguntas que hacen? O sea, no, a mí me desesperaba esa gente. Y al final un poquito envidia. ¿Por qué? Porque al final, a ver, yo tuve la dicha de que yo escogí mi carrera porque me encanta. Me fascina. Y lo comprobé mientras trabajaba. Cuando yo empecé a trabajar como profe, claro, mi preocupación ya no era el título. Claro, lo quería sacar, porque claro, cuando uno tiene el título, pues te pagan mejor, porque tal y tal. Qué risa. Y ahí me vi yo en los cursos, en las clases, como esta gente insoportable, ¿verdad? que hace preguntas, pero incluso yo me sentía un toque distinto, porque, a ver, es que está el típico, profe, profe, es que usted acaba de decir, o sea, o que corrigen a los eso sí me cae pésimo, o sea, eso sí es terrible. Pero yo por primera vez sentí que conecté con la carrera y yo iba a las clases genuinamente pensando como, pero esto se le puede aplicar a los chiquillos así. O es que esto en el aula se puede ver así. O sea, yo iba pensando por encima de mí, de mi título. Yo iba a la universidad pensando en mis estudiantes. Para mí eso fue algo bellísimo. O sea, ya no solo estudiar para mí o prepararme pensando en mí, sino pensando en ellos. Este tiempo que yo estuve trabajando como profesor, para mí fue... Dicen que tembló, me acaba de llegar un mensaje, pues yo no sentí nada. Me avisan ustedes. Resulta que... a ver, estos de acá. Resulta que ya me desconcentré. Me dio un toque. ¿Por dónde quedé? Bueno, este tiempo que yo empecé a trabajar, gracias a Dios yo he trabajado de muchas cosas. Y a mí mi familia me ha enseñado que las cosas requieren esfuerzo, que no es sencillo. Y también alguien a mí me enseñó que el no querer hacer las cosas no es razón para no hacerlas. O sea, la pereza o nada más el simple cansancio. Pues resulta que ese tiempo de mi vida fue un tiempo muy cansado. Fue bellísimo. O sea, es lo que yo les digo. O sea, al inicio de este video, yo en el año y medio que fui profesor, tal vez 4 días me costó levantarme de la cama. El resto no. Yo iba demasiado emocionado al cole y demasiado como expectante, ¿no? De qué va a pasar hoy con los chiquillos, qué vamos a hacer, qué van a decir. Yo recuerdo, sobre todo ya este último medio año, gracias a Dios, con carro, que ya yo todos los días iba manejando de ida diciendo, ok, la última vez con tal grupo hice esto, la última vez hablamos de esto con aquellos, o sea, haciendo en mi mente toda la recapitulación. Y luego, ya a la vuelta, bueno, en el día hicimos esto y esto, con ellos puedo seguir por aquí, con ellos por allá. Porque yo creo que, yo no sé si los chiquillos habrán percatado, pero yo creo que los chiquillos hablan.
Y ellos se dan cuenta, o por ejemplo este año que cambiaron mucho las secciones, que yo con cada grupo, según los estudiantes, los manejo de una forma o los manejo de otra. Yo no sé si los chiquillos lo habrán notado, pero bueno, eso es parte de la realidad. O de mi realidad como docente. Yo no me atrevo a hacer todo parejo. O sea, a veces con la misma presentación a los distintos grupos yo les doy explicaciones distintas. O ejemplos distintos. O actividades distintas. Bueno, pues resulta que mi primer año como profe fue agotador. ¿Por qué? Yo no tenía carro. Entonces yo recuerdo que yo todos los días me levantaba a las 3:40 de la mañana para alistarme, porque mi bus salía del Parque Central a las 5:10. Al principio salía a las 5:05, pero lo atrasaron 5 minutos. Luego a final de año lo atrasaron otros 5 minutos. Entonces, pero yo me tenía que levantar a la misma hora. ¿Por qué? Porque era el bus de la UCR, de los buses para estudiantes de la UCR, que yo soy estudiante de la UCR. Pues estos buses, yo agarraba el primero. De hecho, ni siquiera estaba en el horario. Reductores de velocidad más adelante. Oh, ya va, aquí hay una ambulancia. Vamos a esperar un momentito. Bueno, pues resulta que eso, yo me tenía que levantar tempranísimo. O sea, esa era mi realidad y todo bien. Yo demasiado contento. Pero en ese momento mi rutina era básicamente salir de mi casa a las 4:40, 4:35 de la mañana para agarrar bus del Coyol, llegar a Fecosa, caminar hasta la catedral y en la catedral pues ya irme al cole. Que bueno, para irme al cole me dejaban en Finca 1, ir a la parada del bus interno, esperar el bus interno, agarrar el bus interno, que me dejaran ciencias sociales y caminar al cole. Entonces todo eso para llegar todos los días, y está bien. O sea, yo contentísimo de la vida, lo hice y lo volvería a hacer. Lo seguiría haciendo todos los días sin ningún problema. Resulta que, bueno, yo salía del trabajo a las 3:30, pero yo tenía clases en la Universidad de Costa Rica porque yo no dejé de llevar cursos el primer semestre. Yo era profe a tiempo completo desde las 3:40 de la mañana que me despertaba. Digamos que empezaba el Oscar profe, a pesar de que yo entraba a las 6:30 al trabajo. Pero el Oscar profe salían a las 3:30, yo salía a las 3:30, pero yo me quedaba hasta las 5 en el colegio trabajando, igual con cosas del cole. Y a las 5 cruzaba la calle y me iba a mi facultad a recibir clases hasta las 8:30, 9 de la noche. Entonces yo me devolvía, o por estudios, o porque me quedaba ahí en San José. Yo me devolvía en bus de 9 o 10 de la noche. Y el bus duraba media hora, 40 minutos. Pero si yo no llegaba a tiempo a Fecosa para agarrar el bus, me tenía que esperar otros 20 minutos. Entonces al final yo ponía mi cabeza en la cama como a las 10:40 o a las 11:40. Para levantarme al día siguiente a las 3:40. Esa época fue cansadísima. Y es parte de lo que ahorita que empezaba el video decía que me tenía un poco conmovido, que es ver esa experiencia que el Señor me permitió vivir.
porque yo siempre he sido muy exigente conmigo mismo. Y siempre me he recriminado mucho todo lo que no soy capaz de hacer. O lo que yo creía que no era capaz de hacer. Y a mí durante ese tiempo el Señor me concedió una disciplina, un esfuerzo que jamás en mi vida había visto. Y yo no sabía que yo era capaz. Y eso, y en la medida realmente de mi poca experiencia, de mis posibilidades, trabajar eso con un nivel de excelencia del cual yo me siento muy orgulloso. Con mucho que mejorar, con mucho que corregir, con mucho que aprender. Y gracias a Dios estuve rodeado de gente espectacular que me ayudó. Yo siempre que hay una frase que dice Chumel Torres, un comediante y comunicador mexicano que yo sigo, que él dijo en un podcast. Y él decía, o sea, yo me siento sentado en la mesa de los niños grandes ya, o sea, de los adultos, pues. Y para mí también era muy loco. Yo llegar a la soda, por ejemplo, y que la gente ahí de la cosa, profe, ¿cómo está, profe? Profe, le apunto, o sea, a mí cada vez que me decían, o los chiquillos me decían y me dicen, profe, a mí algo se me remueve por dentro. Ya va. Es que voy aquí manejando, o sea, voy para la montaña. Ya por donde iba me perdí. Un momentín. Pues resulta, ya recordé, la mesa de los niños grandes. Resulta que en esta mesa de los niños grandes, o decía él también, o sea, yo me siento como si yo fuera parte de los Vengadores, digamos. Yo soy Ant-Man, sí, pero estoy en los Vengadores. Ese es el punto, o sea, no importa, o sea, si soy los cordones de los zapatos del Capitán América, me da igual, o sea, estoy en los Vengadores, me explico. Y yo siempre me sentí así. Trabajar con profes tan chivas, tan prodigiosos, y muchos profes con los que yo, en serio, todos los días, o cuando algún estudiante llegaba y me decía algo, es que el profe tal, y yo genuinamente llegar y decirle, vea, es que usted de verdad que no valora, o sea, a mí me encantaría tener a esta como profe, a este como profe, porque mis profes con su mejor esfuerzo y todo, pues tenían esto y esto. Y está bien, o sea, está bien, pero, o sea, vean a sus profes con cariño, ténganles paciencia, son seres humanos. Yo, o sea, a mis compañeros profes yo siempre que pude los defendí frente a mis chicos, frente a nuestros chicos. Y siempre que llegaban a decirme, es que tal profe habla mucho, yo siempre les decía, y yo no. Es que tal profe no sé qué, y yo no. Yo también. Entonces, ¿qué es el asunto? No, profe, es que no es lo mismo. Es lo mismo. Pues vamos a ver, ya va. Ya de aquí voy a poner Waze, porque si no me voy a perder. Perdón, les acabo de poner toda la mano en la pantalla. Listo. A 25 minutos esto. Pues resulta
esto, o sea, yo, a ver, es que no quiero que lo que voy a decir ahorita contrarreste para nada el amor y la ilusión que sentí, sí, y siento por la enseñanza y por ese momento de mi vida. Y por los chicos, o sea, es que para mí la mejor parte de la docencia son los estudiantes. No la materia, no, los chicos. Es demasiado divertido. Pues resulta que como profe, yo digo que uno también se vuelve mucho un actor, ¿no? En mi caso, yo una vez le decía a los chiquillos, ¿saben? Entre chiste, pero en serio, ¿saben por qué no me quiero venir a vivir a San José? Y yo les decía a los chiquillos, aquí todos nos esforzamos, yo hago esto, esto y esto. Entonces los chiquillos sabían todo lo que yo madrugaba y todo. Y yo se los decía, cuando los veía vagos, les decía, o sea, ¿usted cree que yo le voy a pasar a usted? ¿Lo voy a dejar nada más dormirse aquí? Aquí todos nos esforzamos, yo no me puedo dormir, usted no se va a dormir. Con cariño y con amor, o sea, porque estamos en otra cosa, aquí todos nos venimos a dar los profes a ustedes, y ustedes son también un poco a los profes y a sus familias que están haciendo el esfuerzo para que los chiquillos estén ahí. Entonces aquí todos tenemos que sacrificar algo, o sea, todos sacrificamos sueño. Resulta que, vea, ya voy para media hora de este video, juepucha. Resulta que en esa época a mí se me olvidaba comer. Casi no comía. Si no hubiese sido gracias básicamente a ciertos profes, a ciertas personas que andaban detrás de mí, que se dieron cuenta que andaban detrás de mí y o sea, que me vivían o llegaban y me veían comiendo tarde y me regañaban todo. Hasta esta hora va a almorzar. Sí. Oscar, es que o me iban a sacar casi que del aula para que me fuera a comer. Y yo estoy infinitamente agradecido. Entonces esto, tal vez en ese momento yo casi no comía, casi no dormía. Yo me iba a trabajar con 5 horas de sueño, a veces menos. Y sí estuve un año completo. Lo aguanté, gracias a Dios. Muy contento. Pero ya teniendo ciertas secuelas a nivel de salud y a nivel de ansiedad y todo esto. Pero bueno, yo lo dejé ser. Donde el trabajo para mí, pues tal vez era todo, ¿no? Y esto, yo llegaba a las 5 de la mañana, yo ya estaba en el colegio. No, esto fue el último año. Fue el último medio año, ya va. Tal vez a las 6 de la mañana yo ya estaba en el cole, desayunando, y yo me ponía, y yo había días que yo salía del colegio 7, 8, 9, llegué a salir 10 de la noche del colegio. De nuevo, que también seguía estudiando en la UCR. Yo recuerdo que los chiquillos me decían, profe, pero... Porque yo calificaba horas y a deshoras. Y de los chiquillos tenían activadas las notificaciones, entonces les llegaban mis notificaciones. Profe, pero usted no durmió. O sea,
A mí me da mucha risa que los chiquillos, profe, pero usted a qué hora duerme, o sea, usted ayer estaba revisando trabajos todavía a las tal hora y usted ya aquí y yo, bueno. Pero bueno, me fue pasando la factura. Bajé mucho de peso. A ver, nunca he estado ni siquiera en mi peso, pero bueno, bajé mucho de peso. Si no me equivoco, llegué a estar, a ver, para que se hagan una idea, yo mido mido 1,85 m tal vez. Llegué a estar en, creo que 58, 63 kilos. Por ahí creo que fue el piso. Y me empezó a pasar algo, pues un poco complicadillo, ¿no? Yo puedo decir que fue complicadillo, al menos para mí. Pues resulta que un par de veces dando clases, o sea, me empezó a doler muchísimo el pecho, me dolía la cabeza, o me daban unos mareos terribles. Se me nublaba por completo la vista y no veía nada y luego me volvía. Y me pasó alguna vez, yo recuerdo estando, creo que fue con la 10A, un viernes. Recuerdo estar dándoles clases y sentirme demasiado mal. Y la 10A tenían conmigo 3 lecciones los viernes. Pobrecitos. Primero una lección que ellos iban a otra cosa y luego las últimas 2 las tenían conmigo. Y recuerdo que una vez me sentí muy mal y tuve que pedirle a otro profe, al profe dueño de ese aula, del aula 16, yo le dije, ¿me los puedes vigilar, por favor? Esto fue el año pasado. No, el antepasado seguimos. No, el pasado. Primer año. Trabajando en el colegio. Unos mareos súper fuertes. Me revisaron con el oxímetro, oxígeno perfecto. Me revisaron el azúcar perfecta. Me revisaron la presión perfecta. Y eso me llegó a pasar tal vez unas 3 veces, 4 veces. Ya feas, en las que sí tuve que pedir ayuda. O ir a enfermería, terminar en dirección. El profe. Y hubo un día en el que ya lo recuerdo con mucho cariño, sinceramente, en el que mi directora Ticherelli ya llegó y me dijo, Oscar, vea, ya no es una sugerencia, es una orden. Por favor, vaya a un doctor. Vaya al hospital, ve a ver qué es el asunto. Porque tiempo antes, 2 meses atrás, cuando me dio la primera crisis, ella me dijo, no, Oscar, vaya al hospital, no sé qué. Yo dije, no, ya me estoy acomodando. Pero ella llegó y me dijo, ahora es una orden. Y yo, sí, señor. Entonces, ya fui a la caja, fui al médico. Reductores de velocidad más adelante. Ay, ya va, que hay un carro varado aquí, pobrecito. Resulta esto, que ya voy yo al hospital. Y a mí me impactó mucho lo que me dijo la doctora que me atendió. Porque en mi familia hay cardiopatías, muchos pues han fallecido de cáncer, hay epilepsia, o sea, hay diferentes cosas.
Y varios de estas cosas han sido diagnósticos tardíos, o que ciertas situaciones de estrés o de ansiedad les han detonado los padecimientos a mi familia. Entonces llega y me hace la doctora: vea, Oscar, usted en este momento, usted si se siente mal, ya usted no está para irse a la casa a descansar. No. Nada de irse a descansar a la casa. A usted o sea, a mí esto fue lo que me voló la cabeza y me llegó mucho. Me dijo: vea, Oscar, si a usted le vuelve a pasar esto, o le vuelve vuelve, usted no está para irse a la casa, usted está para irse a urgencias. Porque con todas estas cosas que a usted le están pasando, es el cuerpo diciéndole a gritos que no da más. Usted tiene que comer, tiene que dormir, tiene que hacer ejercicio. Porque me decía: Oscar, es que usted está muy joven. Y para mí eso fue durísimo. Y efectivamente, o sea, yo ya reflexionando, yo decía: pero o sea, yo tengo 23 años. ¿Cómo es que a mis 23 años, o sea, estoy tan mal? O sea, estoy a nada de palmarla. Ya no de vaya y descanse en la casa, de váyase a un hospital, porque usted le puede dar, lo que le puede dar es un derrame. A usted le puede empezar tal cosa. Y me mandaron, todos los exámenes habidos y por haber. Bendito sea el Señor, y es por lo que yo les digo que hoy me he sentido muy agradecido. Es el hecho de todos esos exámenes, y recientemente me hizo otros exámenes que me he hecho, han salido súper bien. Los médicos han dicho que estoy de maravilla. Los resultados de laboratorio, para todo. Estoy muy bien, gracias a Dios. Y ahora sí, como un chiquillo de mi edad. Pues resulta que eso, yo llevaba mucho tiempo lidiando con la ansiedad, pero nunca, o sea, tuve que tomar decisiones muy fuertes. A partir de más o menos estas fechas del año pasado, agosto del año pasado, tuve que tomar muchas decisiones y empezar a entrenar. A mí, yo siempre, no siempre, pero yo sé, mucha gente lo sabe, yo siempre he tenido graves complejos con mi cuerpo. Y los pensamientos, la ansiedad, todo esto. Yo nunca fui al gimnasio porque me daba vergüenza, me acomplejaba, la verdad. Pero cuando me vi ya en una situación que para mí era vida o muerte, yo dije: es que tengo que, no es si quiero, o no es si me siento bien, o no es que ya. Pues yo salí de mi casa y ni siquiera me fijé si tenía gasolina. Acabo de volver a ver la aguja. Sí tengo. O sea, sí tengo, gracias a Dios, pero tremendo yo no haberme fijado antes. Pues resulta que ese perrito un poquito loco. Yo recuerdo que en esa época, los siguientes meses, hasta diciembre, yo empecé a entrenar mínimo 4 veces a la semana, máximo 6. Porque a mí me cuesta mucho dormir, porque pienso. Entonces yo lo que hacía era que después del trabajo y después de la universidad, si salía antes o lo que sea, yo me iba al gimnasio. Me venía a La Juela, donde vivo yo, e iba al gimnasio. Y entrenaba aunque sea media hora. O si llegaba 2 horas. O 2 horas y media. Yo siempre entrenando todo lo que podía. Para yo llegar a la casa reventado, cansado, dormirme de una vez.
Y eso me sirvió mucho. Pude empezar a dormir. Las porciones de comida, bueno, yo recuerdo, yo no sé si algún profe verá este video algún día, pero yo recuerdo que en la refri todas mis tazas eran iguales, eran de un solo tipo. Entonces yo recuerdo que a veces yo en el cole tenía 5 tazas de comida. Y no era que eran las mismas 5 tazas como yo teniendo la comida de la semana, no. Todas esas tazas eran las del día. Entonces yo desayunaba tempranísimo. Yo desayunaba a las 6, luego a las 8, luego a las 11 almorzaba y a la 1 almorzaba. Y luego de la comida entre el cole y la U. Yo comía demasiado. Y así fue un proceso. Empecé a ir a la psicóloga de nuevo, una nueva psicóloga maravillosa, doña Hilda. Agradecido con el de arriba y con ella. Gracias a Dios, de la caja me empezaron a mandar los medicamentos para la ansiedad. Recientemente la depresión, o sea, me han acompañado para ver cuándo se aumenta, cuándo se bajaba dosis. Yo recuerdo que tuve que estar aproximadamente 8 meses tomándome Gravol. Para quien no lo sabe, la Gravol, bueno, en mi caso me ayudaba con los mareos. Porque, en serio, si yo me tenía que tomar una Gravol cada 8 horas. O sea, yo al día me tomaba 3 Gravol. Y me daba un sueño la bendita pastilla. Pero bueno, y así estuve como 8 meses. O sea, porque en serio, que yo, si no me la tomaba, yo llegaba a la juela mareadísimo. Y que me vomitaba y sudando frío. Y todas esas, y así todos los días. Y esas son cosillas o ejemplos con los que yo siempre digo que de verdad uno como profe es como actor. Tiene un personaje. Y eso me lleva a lo que estaba comentando hace rato, ¿verdad? ¿Saben por qué yo no me vengo a venir a San José? A vivir a San José, le decía a los chiquillos. ¿Por qué, profe? Les decía, porque me encanta estar bien lejos de ustedes. Y yo, ay, profe, qué grosero, no sé qué. A ver. Que no, que sí, que no. Me encanta tener mi tiempo para mí y para los míos. Pero también me encanta estar con mis estudiantes, o sea, y estar trabajando en lo mío. Ambas cosas me fascinan. Pero yo les decía, vean, yo puedo estar en Alajuela tranquilo porque yo sé que a ninguno de ustedes me los voy a topar. Porque ¿qué diantres van a hacer ellos en Alajuela? Nada. Entonces yo les decía, ustedes aquí me ven, yo en Alajuela, ustedes ni me van a reconocer. Porque siempre ando en tenis, pantaloneta, en ropa de entreno. Cuando ni me peino, o sea, los fines de semana yo me dejaba la barba. Me dejaba la barba porque yo decía, aquí nadie me va a ver. Y si no era para ir a la Eucaristía, a la misa, no me peinaba o no me quitaba la barba, no planchaba ropa. Yo al colegio intentaba ir más o menos bien vestido, no, bien vestido, más o menos no, bien vestido. Pero claro, cuando yo en el cole como profe me di cuenta esto, que ya yo era el adulto, ¿no? Ya no era tanto yo el que pasaba acudiendo, preguntando, necesitando, que sí, o sea, yo a mi directora y a muchos profes siempre les anduve detrás y me ayudaron mucho, pero también yo asumí ese rol de adulto que tal vez yo no me había dado cuenta que ya tenía, que era, ahora los chiquillos me vienen a preguntar a mí,
Y ahora soy yo el que tiene que buscar soluciones, o sea, o a mí es al que me piden que solucione, ya no, digamos, no le puedo tirar el asunto a otra persona, no, soy yo el que tiene que asumir la responsabilidad. Y, y eso, tal vez no, ya no puedes dejar que los chiquillos te vean tan frágil o inseguro o triste, no, o sea, porque uno es el que tiene que estar al frente y mantener la compostura siempre. Mientras que yo estuve en el cole, tal vez viví unos 4 o 5 acontecimientos en mi vida muy curiosos, muy fuertes, en los que de verdad que fue Dios el que me ayudó siempre a mantener la compostura. Pero yo recuerdo lo que era estar con los chiquillos, hablando, vacilándolos, tocan el timbre, despedirme de todos ellos. A mí me encantaba irme a la puerta en la salida, irme a la puerta, darle la mano a los chiquillos, despedirme. Que salgan los chiquillos, cerrar la puerta y llorar, y llorar, y llorar, tirarme al suelo a llorar. Y luego que estuvieran a nada de tocar, y ya, respire profundo, límpiese, tin, abrir la puerta y que todos los chiquillos entren y volver. Y sonreírle a los chiquillos como si nada hubiese pasado nunca. Y son las cosas por las cuales eso, yo me siento muy agradecido con Dios por haberme dado el don, la gracia de poder hacer eso. Y o sea, porque yo he tenido mucha gente que cuando yo me he roto, mucha gente ha seguido firme por mí. Y a veces eso me pone un poco triste. Tal vez yo no ser tan fuerte siempre como para que la gente se pueda apoyar en mí, sino que yo tener que estarme apoyando en los demás. Pero yo eso lo veo, esto con este tiempo que estuve como profe, que el Señor eso me permitió, de nada, en medio de mi debilidad, tener que ser yo un poquito el fuerte. Ser un poquito yo el fuerte. Es que acabo de llegar al lugar. ¿Qué día estamos hoy? No entiendo, estoy confundido. Estamos lunes, ¿por qué hay tanta gente aquí? Nada. Y poder tal vez ser un poquito el apoyo para alguien, para mis chicos, que tantas veces otra gente que aprecio mucho fue para mí. Entonces resulta, me voy a estacionar acá. Resulta que no. Resulta que una experiencia real que yo tuve con respecto a esto fue la muerte de mi abuela. Yo crecí, mis dos abuelos fallecieron hace muchos años, no los conocí, pero yo crecí con mis dos abuelas. Mientras estaba en el cole, un día dando clases, un lunes, estaba con los chicos de SAPI, del aula integrada.
que son los chicos que tienen tienen neurodiversidades, que necesitan ayuda, o chicos con algunas discapacidades. Pues resulta que yo estaba dándoles clases y en eso me mandan un mensaje. Porque yo mi celular intentaba no usarlo. O sea, yo si ocupaba ver algo lo veía en la compu. Pues resulta que saco o sea, ya me llega un mensaje por Google Chat y me hacen: Oscar, que vea su celular y llame a su hermana. Urgente. Y en ese momento, no sé, o sea, yo supe, o sea, yo dije, alguien tuvo que haber muerto. Porque para que me digan por Google Chat, de esto, o sea, que llame a un tema personal, y me pongo yo en el marco de la puerta, devuelvo la llamada. ¿Qué pasó? Bueno, Oscar, no sé qué, Tita acaba de morir, tal. Y claro, yo tenía a los chiquillos ahí, ok, está bien, ok. O sea, yo nada más los dejé hablar y yo dije, sí, o sea, más tarde vemos. Colgué y justo en eso venía entrando Pili, la profe de SAPI. Entonces yo llamé a Pili, la llamé aparte y le dije: Pili, ¿te puedes quedar con los chicos? Es que me acaban de llamar, me acaban de avisar esto. Ok, sí, obvio, vaya. Y yo recuerdo que, no sé, o sea, no sé por qué, nada más fui y me volví a sentar en la mesa con los chiquillos, a terminar la actividad que estábamos haciendo, vacilar un poco con ellos, todavía terminar de hacerle el chistecito a ellos. Y ya luego decirles: bueno, chicos, es que tengo que ir, no sé a qué, a algo. Se van a quedar con la profe Pilar, ¿está bien? Sí. Porque a ellos tampoco uno no les puede como cambiar la rutina muy fuerte. Bueno, o sea, uno intenta no cambiarles la rutina muy fuerte. Entonces yo no me quise ir de golpe. Entonces yo me quedé con ellos, no sé qué, y ya. Está bien, chicos, me voy a ir. Van a quedar con la profe. Pues resulta que, bueno, ya me fui. Y en ese momento, yo no tenía nadie en el cole. O sea, fue una noticia esto que la viví solo. Evidentemente todos los profes dando clase, todos los profes en lo suyo. Entonces como que fue algo que tuve que intentar afrontar yo solo. Y que, o sea, demasiado amable y providencialmente yo fui a hablar con mis jefes, con mi directora. Y me decían: vea, Oscar, usted ve a ver qué le conviene más. Porque mi abuela era de San Carlos. Si quiere, termina el día y mañana se va todo el día a San Carlos. Ve a ver cómo se siente usted, ve a ver si en su casa lo ocupan. Si se tiene que ir, se va de una vez. Pero si no, intenta terminar el día y mañana se va todo el día tranquilo. Y sí, creo que ese día atendí 5 grupos. Y eso, y con uno tras otro vacilarlos y reírnos y tal y aquello y lo otro, como si nada hubiera pasado. Eso de como si no se acabase de morir mi abuelita, ¿no?
Y así terminó el día. Y así me fui a mi casa. Al día siguiente yo estaba en San Carlos, todavía me escribía, es que yo tampoco quise, me da mucha risa. Yo les contaba al inicio de este video, yo cumplí años un 11 de febrero y ese fue mi primer día de trabajo. Entonces todos los chiquillos siempre me preguntaban, profe, ¿cuándo cumple años? Y yo el 11 de febrero, pero eso ya pasó. Sí, chiquillo. Profe, pero ¿por qué no nos dijo? Y yo, de hecho, fue mi primer día de trabajo. ¿Pero por qué no nos dijo? Y yo dije, es que uno no llega a un cole, uno no llega a un lugar y dice, hoy es mi cumpleaños. No. Entonces, nada. Para mí esa experiencia fue súper dura. En cuanto a esto, a la parte emocional que uno vive ejerciendo la docencia, pero que también tiene sus cosas magníficas. El lunes murió Tita, el martes me fui a San Carlos, miércoles yo llegué al cole y el miércoles yo estaba en la sala de profes desayunando y llegan y tocan la puerta, ¿no? Los chiquillos. Y llegan y abren y como que me llaman y como que yo, a mí, ¿para qué? A mí no me buscan aquí. Ya, mira, y yo, a mí nadie me buscaba en la sala de profes. Muy rara vez. Porque yo, si ocupaban hablar algo, siempre me los topaba en los pasillos. Venga. Bueno, ya me pongo de pie, salgo. Y recuerdo este año, los chiquillos de la 9A me hicieron una carta preciosa de condolencias, firmada por todo y con mensajitos por la muerte de mi abuela. Y esas son las cosas, eso, que yo nunca había escuchado el término. Y yo creo que se debería hablar cuando uno va a iniciar esta o cualquier carrera, y es el tema del salario emocional. Sí, porque está el salario económico y la plata que uno gana. Pero hay un salario emocional que es incalculable. El poder estar, acompañar a los chiquillos, a los papás, a todo, por etapas a veces tan complicadas para ellos, para nosotros, para los chicos, y ver que pasa el tiempo, que Dios nos ayuda a salir adelante, y más bien más los quieres. Porque de nuevo, quiere llevarse bien con cualquiera por la cordialidad es fácil, pero cuando pasamos momentos duros juntos, nos dan más razones para querernos. Con los estudiantes, con los papás, muchos papás. A mí me encantaba reunirme con los papás, me ponía muy nervioso, muy nervioso, pero me encantaba conocer a los papás, hablarle de sus hijos, enseñarles o hablarles cosas distintas de sus hijos que tal vez ellos no conocían, y ver la ilusión de ellos también. Pero sí, fue un año muy lindo, año y medio, muy lindo, y con todas estas experiencias llegamos a hoy. Bueno, donde, bueno, esto, ahorita salgo del cole, salgo del trabajo, salgo de la universidad, no porque haya terminado la U, sino que tomé la decisión de dejar la UCR y estoy viendo a ver qué hago. Estoy rezando sobre si seguiré mi carrera o si la cambiaré. Y eso, pidiéndole a Dios este propósito, ¿no? El poder cumplir su propósito cada día. Pasa esto en Venezuela y es donde el Señor me concede esta gracia de poder estar 15 días ahí en el centro de acopio, yendo, viniendo, yendo con amigos, y a dar gratis lo que hemos recibido gratis, ¿no? Amor. Y resulta que uy,
Esto es que descanse. Es que llevo 1 hora manejando. Y me he sentido muy feliz y muy agradecido con Dios esto de estar bien, de tener un cuerpo que con todas sus cosas y mis dolores de espalda y de cuello y de lo que sea, que es capaz de hacer, ayudar, de donarse un poco, ¿no? Ahora. En otros momentos no lo he hecho, no se me ha venido en gana. Pero ahora que le he pedido al Señor, me lo ha concedido. A día de hoy creo que estoy como en 74 kilos o 77. Pues es un montón más. Prácticamente casi todo músculo. Y para mí es algo increíble. Que me hace sentirme muy agradecido de eso. O sea, yo estos días, 15 días no fui al gimnasio. Y hoy que volví yo decía, mira, gracias Señor. O sea, porque tengo un cuerpo. Eso, que puede donarse, un cuerpo que... O sea, que yo no voy al gimnasio solo por vanidad, solo... No, no. O sea, yo voy al gimnasio para poder maravillarme de lo que es capaz de hacer el cuerpo que Dios me ha dado. Después de muchos años de juzgar a mi cuerpo, de juzgarme a mí, juzgar mi disciplina, juzgarme siempre y maltratarme mucho a mí mismo. Por encima de lo que tal vez yo sentía que me maltrataban los demás, yo era peor conmigo mismo. Y no sé, o sea, eso como que me puso muy emotivo hoy. Y por eso ahorita que tenía que manejar tanto, pues no sé, quise grabar un ratito de esto. O sea, que yo esto, o sea, es que yo con tanta crueldad, con tanto odio, con tanto hacia mí mismo, hacia mi cuerpo, y, o sea, y de nuevo, yo ahora me siento tan agradecido, y yo, es que qué lindo, o sea, qué lindo es poder hacer. Recuerdo que esa época cuando estuve muy mal de salud, pero recién empecé a entrenar, a mí el ejercicio me ayudó muchísimo. Estábamos haciendo la actividad de la ley 7600. Unos rallies corriendo por todo el cole. Por todo el cole. Bueno, yo jamás en la vida hubiese pensado en hacer algo así. Y que, pero estos estudios sociales o educación física, no entiendo. Bueno, pues lo hacíamos. Yo me sentía muy agradecido. Si es que un cuerpo del cual sentirme agradecido, del cual sentirme orgulloso. No porque me vean, no por cómo se ve, sino por cómo me siento. Que de nuevo, a mí ahorita me puede gustar el cómo se ve. O el cómo ven mi cuerpo, digamos. Pero el cómo me siento yo, eso es otro tema. Es que el cuerpo es todo un tema. Tiene sus alegrías y tiene sus tristezas, tiene sus fuerzas y sus debilidades, pero bueno, al final, en cualquiera de los dos, yo lo que he podido experimentar es que ahora que le he podido pedir ayuda a Dios y sostenerme en Dios un poquito más, o empezar a ver la vida, los acontecimientos, no por mis ojos, sino por los ojos de Dios, las cosas han cambiado bastante. De nuevo, un día como hoy me siento muy agradecido.
Un día como ayer no sabía dónde meterme. Está bien. Y la vida tiene momentos de ambos. Y se reza, y se agradece, y se bendice, se habla bien de Dios en ambos momentos. Porque Dios está en ambas. La gente no. Mucha gente. Hay unos que solo están en las buenas, incluyéndome sobre todo. Hay otra gente que solo malas. Hay gente que en ambas. Pero el que permanece en todas es Dios. ¿Qué les diré? Y nada, 1 hora y 5 minutos. Perdón por aguantarme. Perdón por tan largo y gracias por aguantarme. Les quería compartir un poquito eso de mi experiencia de hoy, de todo lo que pienso, ¿no? O sea, toda esta gran historia de 1 hora para que puedan entender mi reflexión del día. Pero bueno, pasa. Bueno, que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Nos vemos.